Aquí tenemos dos áreas. Tenemos la parte de la fiscalía, que son la parte que está del lado de las víctimas, y tenemos también lo que viene siendo la parte de la defensa. La fiscalía pues está del lado de la víctima, que normalmente es la que está denunciando algún tipo de hecho delictivo, y por el otro lado pues está el presunto responsable, el presunto culpable, que ahora se conoce como imputado. Entonces llegan a presentar la denuncia, muchas de ellas lamentablemente no son reales, y pasan a realizarse todos los evaluaciones. Entonces dentro de las evaluaciones que hacen está la médica y está la psicológica. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a evaluar si efectivamente las características psicológicas que está presentando en el momento corresponden con el hecho que se está denunciando. Lo primero que nosotros tenemos que estar pensando cuando vamos a realizar una evaluación psicológica forense es cómo vamos a trabajar. Una de las cuestiones que causa muchísima ansiedad es que cuando tenemos la experiencia de trabajar en una institución de gobierno, que vienen siendo los peritos oficiales, pues de alguna manera pues ya sabemos qué tenemos que hacer. Tenemos que aplicar una entrevista, tenemos que aplicar las pruebas psicológicas y después de ahí calificarlas para ir viendo qué es lo que nos están pidiendo. Lo primero que tenemos que hacer cuando no tenemos la experiencia es irnos a la parte de lo que es el planteamiento del problema. ¿Qué es el planteamiento del problema? Es el objetivo de la evaluación, es decir, qué es lo que me pide el juez, el abogado que tengo que realizar. ¿Qué es la prueba pericial? Bueno, lo primero que nosotros tenemos que hacer es dividir de alguna manera la palabra para que lo vayamos entendiendo. Primero, ¿qué es una prueba? Esto es un elemento en el cual recuerden que estamos dentro de un proceso de impartición de justicia y que entonces dentro de este proceso, pues cuando una persona la están acusando sobre algo, se tiene que presentar las pruebas. Es decir, que si de pronto dicen que una persona ha sido un acosador o que si una persona cometió agresión doméstica, intrafamiliar hacia otra persona o que lo ha amenazado, que lo secuestró, pues debe de presentar las pruebas para que se pueda el juez basar en eso para que empiece a considerar y de aquí a mañana tomar al final del proceso el veredicto si es inocente o culpable a la persona que haya sido señalada. En este caso, la persona que ha sido señalada anteriormente se llamaba como presunto, ahora se llama imputado. Entonces la prueba pues va a ser precisamente esa evidencia que se va a presentar para considerar si la persona es o no culpable. ¿Y a qué se refiere con pericial? De que esta prueba o esta evidencia va a ser elaborada por una persona que es perito. En este caso nosotros somos peritos en psicología forense. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la prueba pericial que nosotros vamos a presentar? Pues lo que viene siendo el informe. Entonces, debe de estar basado primeramente en un documento científico, que debe de tener primero un planteamiento de problema. El planteamiento del problema es el objetivo de la evaluación. ¿Qué es lo que los abogados quieren que nosotros evaluemos? Debe tener un apartado con respecto a los hechos, otro apartado con respecto a la metodología. La metodología viene desde el método, un método de investigación. Vamos a utilizar un modelo en psicología, eso
lo vamos a ver en el módulo siguiente, que es el módulo 5, metodología forense. Debemos de poner antecedentes o descripción de los hechos y también lo que vienen siendo los resultados de las pruebas, el planteamiento del problema. Cuando nosotros vamos a iniciar a realizar una evaluación psicológica forense, pues debemos de tener una idea de qué es lo que se quiere que se evalúe. Cuando uno inicia como perito en psicología forense, pues empieza uno con ese temor, esa incertidumbre de qué debo de hacer, cómo debo de trabajar, qué tipos de pruebas son las que tengo que estar aplicando. Es importantísimo que los abogados, pues dentro de sus conocimientos, pues nos utilicen a nosotros los peritos como elementos de su equipo de trabajo. Me ha tocado la experiencia de trabajar con abogados muy buenos que ya tienen una estrategia para su caso y que ya me piden exactamente qué es lo que quieren evaluar, que yo evalúe. Pero hay abogados que tampoco, la parte contraria, no saben utilizar a un perito, pero lo piden como si fuera un elemento de un proceso mucho más elaborado que llevaron, pero muchas veces no tienen idea de cómo defender a su cliente. Esta descripción de los planteamientos de problema nos va a permitir posteriormente seleccionar los instrumentos, es decir, los tests psicológicos que vamos a aplicar. Y acuérdense que la psicología forense tiene que ser objetiva. Entonces, al momento de ser objetiva, lo que va a hacer aquí es que pues tenemos que presentar las evidencias. Y esas evidencias pues básicamente no son interpretaciones de nosotros, sino que va a ser basado en los instrumentos de aplicación psicológica que son los tests. Clase del módulo número 5, que es metodología psicológica forense, y bueno, como hace rato les platicaba, para mí esta es la clase más importante de todas. Lo primero que les van a preguntar a ustedes, y acuérdense que yo también se las he hecho esa pregunta a lo largo de estos 4 módulos anteriores, que les pregunté, ¿la psicología es una ciencia exacta? Y luego pregunta, usted es un experto, usted es un perito. Acuérdense que vimos que perito es ser experto. Entonces, si desde el principio ya no sabes que la psicología no es una ciencia exacta, desde ahí te van a agarrar. Entonces tú dices, no, pues no es una ciencia exacta. Y luego te pregunta, ¿qué porcentaje de certeza tiene su dictamen? Y le pregunta, ¿se puede determinar o cuantificar el daño emocional? Entonces, eso también lo hemos estado viendo. ¿Qué es el daño emocional? El que se está sufriendo ahorita. ¿Y el daño psicológico? Ok, el que se da a mediano y largo plazo. Entonces, aquí lo que nos están diciendo es que nosotros tenemos que proyectar. Es decir, lo que le esté pasando ahorita, me vas a decir qué le va a pasar dentro de 6 meses. Entonces, ahí es donde pues tenemos que tener una metodología, y le pregunta, ¿tiene usted una metodología para cuantificar? No. ¿Cómo evaluarían ustedes violación, o cómo evaluarían ustedes una secuela de secuestro, o qué pruebas aplicarían para el abuso sexual? Pero después les digo, ¿en qué escalas? Y es ahí donde pues muchas veces no nos quedamos a la mitad. El objetivo de la evaluación psicológica forense, ya lo hemos dicho, es ayudar a los procesos de impartición de justicia. Es decir, nosotros somos un instrumento, obviamente unos testigos expertos que le van a servir al juez como apoyo para poder llegar a tomar una decisión. Y bueno, para poder realizar una buena evaluación psicológica, pues debemos de tener las técnicas y los instrumentos de evaluación, donde nosotros vamos a medir pues básicamente el comportamiento, la capacidad intelectual, el estado neurológico y por supuesto la personalidad. Lo que teníamos que pensar
es qué vamos a evaluar. Y debemos de partir entonces del planteamiento del problema. Estuvimos revisando algunos planteamientos de problema que nos decía, determine el estado emocional, determine el daño psicológico, determine cuáles son las alteraciones sexuales que pueden afectar al sujeto de evaluación. Entonces, primero debemos de partir de lo que es el planteamiento de problema, y ahí vamos a ver qué es lo que vamos a evaluar, para qué se va a evaluar, y la parte fundamental, cómo se va a evaluar. Entonces, aquí tenemos que sacar lo más que se pueda de información a través de ciertas técnicas aplicadas. ¿Y cuáles van a ser esas técnicas aplicadas? Una, el protocolo de entrevista psicológica forense. Ya dijimos que entre más estandarizados sean los documentos, mejor. Y después de ahí vamos a aplicar entonces una serie de pruebas psicológicas que para conformar una batería. Entonces, pero ¿qué es lo que vamos a evaluar? Debemos de tener ciertamente una hipótesis en el área forense. A veces las pruebas pues van más enfocadas hacia aspectos familiares o algo, y no tanto criminológicos. Por eso es muy importante que después conozcamos, por ejemplo, lo que son el test del millón, el PAI, el NEO, que tienen muchas características que pueden ser aplicadas al ámbito forense. Y en el número 4 nos dice algo que también es sumamente importante: comprobar que posee detectores adecuados para una posible manipulación. ¿Cuáles son estos controles? Tenemos lo que viene siendo escalas de la verdad. Las escalas de la verdad vienen también como un instrumento en el cual pues permite detectar si la persona está falseando. Otra escala es la escala de deseabilidad social, es decir, intenta aparentar que no es una persona agresiva, que trata de dar una buena imagen, etcétera. Otro control viene siendo escalas de simulación. Ay, me siento mal, o mire cómo sufro, realmente se acabó el fin, para mí el fin del mundo, se acaba el mundo. Entonces, ¿hay pruebas que tienen estos 3 escalas? Sí. Al momento en que le estamos haciendo la entrevista, nosotros podemos empezar a observar si de alguna manera tiene o no un trastorno. Habíamos dicho que en esta parte de la psicología forense, pues muchos de los evaluados que vamos a tener van a fingir que tienen algún tipo de enfermedad o van a tratar de despistarnos. Entonces ahí es donde tiene que entrar el conocimiento profesional que nosotros debemos de tener. Hicimos ensayos, hicimos ejercicios de cómo entrevistar a las personas, y después de ahí pasamos al módulo número 5 y estuvimos revisando la metodología psicológica forense, y ahí vimos lo que es el método psiquiátrico. Se basa principalmente en 2 postulados: que los trastornos pueden ser funcionales o pueden ser trastornos orgánicos. Cuando estamos hablando de un trastorno funcional, esto nos indica que no hay un origen médico y que por lo tanto puede ser resultado de un contexto. Dentro de los trastornos funcionales podemos encontrar el trastorno antisocial, aunque ya muchos pueden decir que es un psicópata y que el psicópata nace o se hace, pero bueno, no está perfectamente todavía bien determinado si realmente es una alteración que hay en la amígdala, en la parte del hipocampo, o realmente es un contexto. Si nosotros lo manejamos como un resultado contextual, podemos decir que el psicópata pues es resultado de un padre que ha sido sumamente agresivo, de una madre que ha sido muy permisiva,
que pudo haber sufrido alguna situación sexual como un abuso sexual infantil y que todo esto pues lo ha llevado a convertirse en una situación donde prácticamente el dolor lo ha asimilado como parte de su vida y que pues no es empático. El modelo psiquiátrico nos dice que debemos de basarnos principalmente en 3 premisas. Esas 3 premisas nos dice que primero debemos de ubicar la etiología. La etiología es el origen de la enfermedad. Ahora sí, vamos a empezar a trabajar. Me acaba de llegar este caso que te platicaba fuera de la clase con respecto a un dictamen sobre acoso sexual. Y aquí vamos a ir tomando los datos porque quiero que tú lo vayas estructurando, ¿de acuerdo? Entonces, los hechos son el 7 de enero del 2014. Y ya desde ahí para nosotros empieza a haber dificultad o se vuelve más complejo. ¿Por qué? Porque no estamos evaluando en el momento. Vamos a tener que evaluar a un evento o un estado emocional que se presentó hace 4 años. Después es un menor de 14 años de edad. Habíamos dicho que la denuncia inicial había sido a su hermana mayor de 16 años que cae en la situación de denuncia de violación y posteriormente pues se demuestra que la relación era consensual, pero de todos modos se comete un delito porque el imputado al momento de los hechos tenía 50 años de edad y la chica tenía 16. Le dan una pena de 8 meses y al momento en que sale se encuentra con esta nueva denuncia sobre acoso sexual. Comandante de operaciones, ha estado en varias corporaciones policiales, ha perseguido maleantes, asesinos, secuestradores, ha coordinado operativos. Entonces es una persona muy interesante que nos va a ir platicando pues algunos de los casos y relacionándolo con la teoría. Ok, pues muy buenos días. Nos encontramos aquí ya en el módulo número 10, que es un módulo muy interesante porque vamos a hablar de lo que es la autopsia psicológica. ¿Qué viene siendo esto de la autopsia psicológica o por qué es tan importante dentro de nuestra carrera de peritos en psicología forense? Pues porque aquí lo que vamos a ver es revisar lo que viene siendo la vida de una persona que lamentablemente murió, pero esta muerte tiene connotaciones sospechosas, es decir que no se sabe a ciencia exacta si pudo haber sido un suicidio, si pudo haber sido un homicidio o una muerte accidental. Entonces esto gira alrededor de todo un proceso criminológico también interesante. El módulo pasado estuvimos hablando de criminología, donde vimos que parte importante dentro de los procesos de evaluación criminológica es también basarnos en la criminalística, es decir, en las evidencias. Aquí muchas veces lo que sucede dentro de las muertes dudosas es que de alguna forma como que hacen el escenario o la escena del crimen, la acomodan y la hacen aparentar como que pudo haber sido un suicidio. Y ahí es donde muchas veces las personas nos empezamos a preguntar, bueno, pero si era una persona que normalmente se veía alegre, que tenía proyectos de vida, ¿cómo es posible que haya llegado a suicidarse, no? Obvio, muchas veces nosotros no sabemos
que hay atrás de nuestra fachada. A lo mejor estamos pasando por malos momentos económicos, a lo mejor tuvimos una decepción amorosa sumamente fuerte, a lo mejor debemos mucho dinero, es decir, podemos dar la imagen de que estamos bien, pero atrás de nosotros puede haber muchos elementos que nos pueden estar alterando. Entonces es aquí donde nosotros nos convertimos en un investigador, en un detective, que tenemos que empezar a ver qué es lo que pudo haber sucedido en la vida de esta persona para poder empezar a contemplar la muerte. Bueno, pues muy buenos días. Ya llegamos al módulo final del Diplomado de Perito en Psicología Forense, que es el módulo número 11. Hoy nos toca trabajar lo que es el análisis de la credibilidad del testimonio y la defensa del dictamen. Entonces, pues vamos a ver un tema sumamente interesante que viene muy relacionado con prácticamente la mayoría de los módulos. El módulo número 2, en el cual vimos la entrevista psicológica forense, la parte de la detección de la mentira, lo que es el lenguaje no verbal. Entonces aquí lo vamos a ver el día de hoy. Va a ser muy interesante porque tenemos que ver si las personas están o no mintiendo. Por lo tanto, vamos a ver lo que viene siendo en el módulo número 5 que vimos metodología, con respecto a lo que viene siendo el SVA y el CDCA. El SVA es el análisis de la veracidad de las declaraciones, que está basado en los criterios de realidad. Si tú recuerdas, en el módulo número 2 yo les hacía una representación de una persona que había matado a su vecino y que decía que lo había hecho por órdenes del arcángel Gabriel. Bueno, esto ya lo debemos haber superado. Ahora vamos a ver un caso real de credibilidad del testimonio. Después de ahí pasamos a lo que era el módulo número 7 para ver psicopatología y la imputabilidad. Entonces ahí todavía debimos haber tenido los elementos para saber cómo se deben de cumplir los criterios, para saber si realmente tienen una enfermedad mental o lo están inventando. Hoy vamos a ver lo que viene siendo también la simulación. Cómo hacen la simulación, cómo podemos medir la simulación y al final hacer un protocolo, pero como la credibilidad del testimonio va enfocado hacia casos particulares, entonces el protocolo se tiene que hacer en el momento. Es por eso que en el módulo número 2 la tarea era elaborar un protocolo. ¿Por qué? Porque debemos crear en estos casos de credibilidad del testimonio. La credibilidad del testimonio la hacen pocos porque requiere mucho la habilidad. ¿A qué se refiere esto? Bueno, primero, la persona que vamos a evaluar aquí va a ser, uno, las víctimas, principalmente las víctimas. Ya habíamos dicho que si nosotros somos peritos oficiales, debemos de establecer mecanismos para poder controlar la simulación. Habíamos hablado de las escalas de la verdad, escalas de simulación y escalas de deseabilidad social. Aquí hay algo bien interesante en la credibilidad del testimonio, porque se supone que la víctima está mintiendo, pero que sigue el proceso penal. Es decir, no están desistiendo. Posiblemente los dictámenes médicos, psicológicos digan que la persona no tiene las características de esa agresión, pero sigue dentro del proceso. Entonces de pronto el abogado lo que hace es decir, bueno, pues necesito a un psicólogo que realmente evalúe y me diga si es o no cierto lo que la persona está diciendo. ¿Qué tal? Buen día. Estamos aquí ya en lo que viene siendo el módulo final, el módulo número 11,
que viene siendo la defensa del dictamen, complemento de lo que vimos del análisis de la credibilidad del testimonio. Es una parte fundamental de lo que viene siendo la formación del perito en psicología forense, porque aquí es donde todo nuestro trabajo que hicimos, el proceso de evaluación, pues va a ser cuestionado directamente por los abogados, y es ahí donde nosotros tenemos que defendernos. Si ustedes recuerdan, en el módulo número 1 hicimos lo que es la acreditación de perito, donde pues teníamos que dar el nombre, nuestros datos personales y demostrar la idoneidad de perito, es decir, qué cursos, donde he trabajado, todo lo que viene siendo mi formación complementaria para poder demostrar que tengo conocimientos y experiencia como un perito.